Hola chicos, hoy vamos a terminar la parte de análisis sintáctico y para eso vamos a tener en cuenta las abreviaturas que estuvimos trabajando la clase pasada y otras nuevas que vamos a presentar hoy. La clase pasada vimos la abreviatura de sujeto expreso simple que hacía referencia a un sujeto escrito con un solo núcleo. Y hoy vamos a ver la abreviatura de sujeto expreso compuesto que hace referencia a un sujeto con más de un núcleo. También vimos la clase pasada el predicado verbal simple que tenía un solo núcleo y hoy vamos a ver el predicado verbal compuesto que tiene más de un núcleo. Y por último vamos a ver el sujeto tácito, que es un sujeto que tenemos que inferir, que no está escrito y que vamos a tener que darnos cuenta de cuál es ese sujeto. Y vamos a tener que reponerlo. Y para reponerlo vamos a usar siempre un pronombre personal, una persona gramatical, es decir, yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos. Vamos a empezar mirando las oraciones. Esta que ya está analizada es muy parecida a las oraciones que ya vimos la clase pasada. Vamos a ver una nueva que también es muy parecida a esta que ya está escrita, que está analizada en primer lugar, y dice, los animales de la puna se adaptan al clima. Encerramos el verbo y preguntamos quiénes se adaptan al clima. La respuesta es los animales de la puna, ese es nuestro sujeto y todo lo que queda es el predicado, lo marcamos. Vamos al sujeto y tenemos que encontrar el núcleo de ese sujeto. Tenemos dos sustantivos, pero nos damos cuenta que el núcleo de este sujeto es la palabra animales porque ellos son quienes se adaptan al clima. Tiene un solo núcleo este sujeto, por lo tanto es un sujeto expreso simple. Señalamos o marcamos el núcleo del predicado, es uno solo y eso hace que el predicado sea verbal simple. Encerramos la oración entre corchetes y colocamos oración bimembre. Vamos a la oración que sigue. Dice, la taruca y el yaguareté son animales protegidos. Encerramos el verbo y preguntamos, ¿quiénes son animales protegidos? La taruca y el yaguareté es la respuesta, por lo tanto ese es nuestro sujeto y todo lo que queda es el predicado, lo marcamos. Vamos al sujeto y vamos a encerrar el núcleo de ese sujeto. Pero primero vamos a mirar y vemos allí la palabra, en este caso es una palabra, una letra y una palabra, un nexo, y ese nexo y nos da cuenta o nos avisa de que tenemos dos núcleos en este sujeto, que son taruca y yaguareté. Como tenemos dos núcleos, el sujeto es expreso compuesto. Pasamos al predicado y marcamos el núcleo, es uno solo, por lo tanto el predicado es verbal simple. Queda encerrar entre corchetes la oración y marcar que se trata de una oración bimembre. Vamos a la próxima oración. Los lapachos rosados florecen y adornan la ciudad. Encerramos el verbo y si nos fijamos bien, vemos que hay otro verbo, encerramos los dos y preguntamos, ¿quiénes florecen y adornan la ciudad? La respuesta es los lapachos rosados, ese es nuestro sujeto y todo lo que queda es el predicado. Vamos al sujeto y marcamos el núcleo. Es la palabra lapachos, es un solo núcleo, entonces el sujeto es expreso simple. Vamos al predicado y nos fijamos también en la presencia del nexo y, que nos indica que hay dos núcleos, en este caso florecen y adornan. Como hay dos núcleos, tenemos un predicado verbal compuesto. Queda encerrar la oración y escribir que es una oración bimembre. Pasamos a la siguiente oración, a la siguiente diapositiva. Dice, tienen varios pisos altitudinales. Y bueno, encerramos el verbo y preguntamos, ¿quiénes tienen varios pisos altitudinales? Y yo digo que son ellas, las yungas, ¿sí? Entonces ahí hacemos la división del sujeto sobre el pronombre ellas y colocamos sujeto tácito porque, bueno, es un sujeto que tuvimos que inferir, no estaba escrito. Todo lo que queda es predicado, lo marcamos
Y ahora colocamos el núcleo desde el predicado, vemos que es uno solo, por lo tanto el predicado es verbal simple. Ahora queda marcar o encerrar la oración entre corchetes, la encerramos, miren dónde empieza y dónde termina esa oración, dónde inicio el corchete y dónde lo cierro, y colocamos oración bimembre. La oración que queda, baja en busca de alimentos, encierro el verbo, pregunto quién baja en busca de alimentos, yo digo que es el yaguareté, por lo tanto voy a poner él, pongo que es un sujeto tácito, marco todo lo que queda como predicado, encierro el núcleo y como es uno solo, pongo predicado verbal simple. Encierro la oración entre corchetes, coloco oración bimembre y eso es todo lo que vamos a hacer. Miren bien el video, miren bien el Power, porque así vamos a poder trabajar esta tarde.